Satoru Gojo es el tipo de personaje que parece tenerlo todo. Guapísimo, carismático y absurdamente poderoso. Desde que aparece por primera vez sabes que estás ante alguien que va a cambiar el juego. Tiene los ojos más rotos del anime. Creo que tiene los ojos más rotos del anime. Un poder que tira a la basura cualquier tipo de regla preestablecida y tiene un aura tan fuerte que opaca incluso al protagonista. Y sin embargo, con todo esto dicho, Gojo terminó siendo, tal vez, el personaje peor escrito del shonen moderno. Y no estoy exagerando para nada. Y tampoco quiero que me maten en los comentarios, porque sé que también es uno de los personajes más queridos. Por eso tienen que quedarse a escuchar todo el video, porque no es que sea aburrido, sino que su historia, Jujutsu Kaisen, nunca supo qué hacer con él. Lo hypearon al máximo, le dieron una historia que de ser bien desarrollada pintaba ser histórica, y lo mataron con una excusa tan patética. Y al final nos quedamos con la sensación de que el sensei más cool fue también el más vacío. Hoy vamos a analizar cómo un personaje tan épico, con tanto potencial, terminó traicionado por su propio autor. Y porque a veces ser demasiado fuerte es el peor defecto narrativo de todos. Para Gojo hay una cita que lo puede describir muy bien. Los verdaderos reformadores no solo critican, cargan con el caos y lo transforman en orden nuevo. Cuando Gojo aparece por primera vez en Jujutsu Kaisen no parece un personaje, parece más bien una especie de símbolo, la cúspide de la hechicería moderna. Desde el minuto 1 la historia nos dice, este es el tipo que no va con el resto de las reglas, no como un sabio pasivo, no como el típico mentor que sacan rápido de la historia por no cuadrar en la escala de poder. Gojo rompe el molde desde su diseño, ojos ocultos, sonrisa de confianza total y una presencia tan abrumadora que literal opaca cualquier tensión en la escena, porque sabes que si llega se acabaron los chingadazos. Y eso funciona al principio, porque lo que esperas de un personaje así es que sea el catalizador del cambio, el que le muestra a Itadori otro camino, el que inspira a Megumi a dudar del sistema, el que guía a los jóvenes, mientras desafía a los viejos. Gojo se nos presenta como un revolucionario, un tipo que odia la estructura podrida del Jujutsu, que no respeta las reglas de los ancianos y que tiene el poder necesario para hacer temblar todo el sistema por él mismo. Durante los primeros arcos todo suena a eso, voy a cambiar esta mierda desde dentro, y te presentan una escena por ahí y otra por allá, pero en verdad como que la vaina queda medio en el aire. En lo personal sí esperaba que el pedo de los altos mandos se presentara como un problema serio en uno de los últimos arcos de la serie, pero fue un poco humeada. Y para Gojo lo más loco es que tenía todo para hacerlo. Tenía poder, tenía alumnos, tenía enemigos personales y amigos también. Tenía historia, tenía trauma y tenía un legado que dejar. Tenía la serie en la palma de su mano. Pero como todo con Gojo en esta serie, lo que empezó como una promesa se fue transformando en una contradicción. Porque cuando más aparecía Gojo, más claro quedaba que no tenía un arco claro, y que Gege no tenía un plan ni un verdadero final definido en la historia que se estaba contando. El buen poderes absurdos por docena no era solo fuerte, era absurdamente inalcanzable. Esa era toda su primicia inicial. No es el típico arqueotipo de maestro poderoso que prepara a la nueva generación, aunque en un principio pintaba eso. Más bien es un ser que hace que todo lo que no sea él parezca irrelevante totalmente. El Limitless, los 6 ojos, la teletransportación y vulnerabilidad total con el infinito activado, curación instantánea, sí, con el dominio de la técnica maldita inversa y ataques de área masivos que parecían más de Dragon Ball que de Jujutsu Kaisen. Un personaje sin counter natural, nadie puede acercarse a él, ni con velocidad, ni con fuerza, ni con técnica. Y si un personaje no tiene forma lógica de perder, no puede generar tensión. Eso rompe toda la dinámica de una serie de peleas, porque si tu personaje más fuerte puede resolverlo todo en cuestión de segundos, entonces cada amenaza deja de ser una amenaza, y cada villano necesita una excusa artificial para sobrevivir. ¿Qué hace el autor entonces? Lo saca de la historia. ¿Qué si no está en ese momento? ¿Qué si queda encerrado en una prisión? ¿Qué si esto y qué si lo otro? Y luego lo vuelven a sacar con más hype.
De milagro no se fue a África junto con Yuta a resolver algún asunto del que nunca nos cuentan. Pero en fin, el punto es que después lo mata con una justificación que parece un tweet mal pensado. Ah, pero cuidado, porque en la serie todos los villanos sacan cosas que parecen muy pensadas de más, y planes que eran tirar una moneda al aire a ver si Goyo elegía la cruz, y sorprendentemente siempre caía la cruz. El problema no es que Goyo sea poderoso, el problema es que su poder no tiene consecuencias, no tiene costo real, no tiene una debilidad emocional o narrativa clara, y es tan perfecto que deja de ser humano. De verdad que esta parte queda bien con los delirios de Dios que tienen un par de episodios, pero que dentro de la historia te presenten alguna pista no significa que el resultado final sea bueno de a huevo. ¿Y qué tal los otros shonens? Pongamos a Goku, que a pesar de su poder, pierde, se equivoca, se sacrifica y aprende. Sufre, se tira 5 años en el bendito camino de la serpiente, se pierde la infancia de sus hijos y yo qué sé. Luego está por ejemplo Kakashi. No es el más fuerte, pero siempre está en batalla emocional y sus poderes sí que tienen una penalización realmente poderosa. Pero eso, por ejemplo, no lo saca de los arcos finales de la serie, porque es cuestión de escribir bien al personaje. Pero Goyo no, Goyo lo tiene todo y eso es exactamente lo que convirtió la historia de Ege en un rompecabezas donde siempre tenía que pensar en qué hacer con Goyo, eso y qué hacer con Yuta. Y además resolver un sistema de poder que es muy completo y muy complejo. La verdad es que a este tipo le gustaba ponerse trabajo de más. Pero cuidado, que todavía nos queda mucho más por hablar de este personaje, porque ahora toca hablar de su historia de fondo. Sin ninguna duda, lo mejor que tiene. Y ok, aquí Gege se pasó, hizo lo que quiso y brilló por completo. Cuando te presentan esta parte de la historia de la que no tenías ni idea, el personaje empieza a mejorar incluso más si se puede, lo empiezas a entender. Y te da razones de sobra para pensar que el arco de desarrollo final va a ser algo epiquísimo. Perdió a su mejor amigo, su Guru Geto, por culpa del sistema y tal vez por ser demasiado firme consigo mismo. Se vio además fracasar al dejar morir a alguien a quien, al parecer, había empezado a apreciar. Lo dejaron hecho puré de ojos azules y además fue un men que ni siquiera tenía energía maldita. Y vio cómo lo convirtieron en un enemigo porque nadie en su institución supo detener el daño. Podríamos agregar a eso que adoptó a un hijo del clan más peligroso de toda la serie y se volvió papá soltero. Creo que podemos agregarlo. Eso y que aprende varios de los secretos más oscuros del Jujutsu. ¿Y qué esperas de un personaje así? Que actúe de verdad, que haya aprendido de todos los errores que cometió en el pasado, que cumpla con su palabra. Pero Goyo, durante mucha parte de la historia, se queda en palabras. Entrena, hace chistes, pelea bien y desaparece cada vez que la historia necesita moverse sin él. Y eso no está mal, si su arco cumple con lo que su historia nos apunta que será. Pero veremos más adelante que en verdad no es así. Y recordemos, los verdaderos reformadores no solo critican, cargan con el caos y lo transforman en nuevo orden. Goyo no cargó nada, y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, bueno, Gege decidió que no lo hiciera. Y no sé si ustedes también, y eso me gustaría mucho que lo dejaran en los comentarios, pero en lo personal me da la sensación de que no fue un héroe, no fue un mártir, y fue un símbolo medio vacío. Un faro que prometía iluminar, pero que nunca intentó incendiar el sistema. Sobre todo cuando la historia estaba en un punto decisivo. Al principio, claro que funcionó, como una guía. Sería el colmo, pero no cumplió con las expectativas establecidas con la primera mitad de la serie y la tremenda historia de su pasado. Porque después de todo el hype que le metieron a este bicho y todo el build-up, todo el marketing interno que la historia hizo con Goyo, lo enfrentan contra Sukuna, el rey de las maldiciones versus el hombre más fuerte del mundo, el hechicero más poderoso de todos. La pelea se vende como el combate definitivo del shonen moderno. ¿Y cómo termina? Con una frase, una explicación técnica como la que nos regalan siempre, y un plano de su cuerpo partido en dos. Goyo muere fuera de cualquier cámara emocional.
No lo vemos quebrarse, no lo vemos decidir, no lo vemos fracasar en sí. Solo muere porque se confió o porque el guión lo necesitaba fuera. Es la excusa más floja para justificar la caída del personaje más fuerte. Y lo peor es que no resolvió nada. Y eso es tal vez lo más triste. Goyo no muere para cerrar su arco. Muere porque su existencia ya no podía sostener la historia. Porque en todo su arco nos demostraron cómo el tipo sabía que tenía sus delirios de Dios, en los que creía que nada ni nadie iba a poder con él. Y cuando no solo fracasa una, sino hasta 2 veces, uno como lector piensa, ok, el tigre más fuerte de todos, con los mejores poderes, con más hype y encima el sensei y personaje más querido de toda la serie, por una vez recordará todo lo que ha aprendido en los momentos más dramáticos de su vida y será mejor. Pues no sucede. Y mira que hay muertes enormes en las que los senseis cumplen con su profecía. Y eso no se lo voy a quitar a Goyo, pero es que además de cumplir las profecías, cumplen con ellos mismos como personaje y como sus historias. Jiraiya se va escribiendo con su sangre la llave de la victoria, con dolor y paz al mismo tiempo, cumpliendo con la misión de su vida, dejando verdadero dolor detrás y le agrega desarrollo a los personajes y a la historia. Ace muere protegiendo un ideal. Ace muere haciendo algo que precisamente haría Ace, porque él no era un sensei de destino ni era el más fuerte. Era un joven temperamental, inexperto y que estaba en un momento emocionalmente inestable con todo lo que estaba ocurriendo en Marineford. Y Goyo muere con una explicación, bueno, sin ninguna explicación que valga la pena, creo yo, y una sonrisa en el más allá. Lo dejaron morir sin impacto o con exceso de impacto, depende de cómo lo veas, porque su impacto ya no era manejable en sí mismo. Y es que esta muerte en sí no se siente como trágica, es frustrante, porque no es el final de una historia, es la solución apurada de un error de construcción. Al final de todo, entonces, Goyo ni cambió el sistema, ni guió a los protagonistas por el camino de luz y la verdad y la amistad y el amor, y no cumplió con su palabra como el más fuerte. Y sin embargo, y con todo esto, sigue siendo uno de los personajes más queridos de su generación. ¿Por qué? Porque Goyo tal vez no fue escrito para tener una evolución, sino escrito para representar una fantasía. ¿Qué pasaría si Dios naciera de entre los mortales? El sensei invencible, el adulto cool, el que se ríe en la cara del peligro, el que aparece y arregla todo con una sonrisa y un chiste sarcástico. Y en un mundo donde el dolor abunda, Goyo es evasión pura, poder sin costo, dolor sin peso y fuerza sin grietas. No tiene contradicciones visibles, no tiene fracasos duraderos y por eso conecta, no por su historia, sino por cómo nos hace sentir y por alguna de las cosas en las que nos inspira. Pero esa misma fantasía, cuando no se gestiona con cuidado, se convierte en un problema para la historia que la contiene. Porque la fantasía funciona hasta que las historias necesitan consecuencias reales. Y Goyo nunca fue diseñado para tener consecuencias. Entonces, ¿qué nos deja? Nos deja hype, momentos épicos y frases icónicas. Y una muerte sin sentido. Y ahí lo tienen. Goyo es un personaje fascinante, magnético, divertido y muy querible. Pero no importa cuán poderoso sea un personaje si su historia no tiene un rumbo claro. Goyo prometía revolución, pero no cambió nada. Tenía el poder para protegerlos a todos y no salvó a nadie. Tenía el carisma para inspirar generaciones y mira, en eso sí cumplió, porque aún así todos lo queremos. Y cuando llegó su momento final no hubo tragedia, no hubo clímax, solo una excusa. Se confió y se acabó. De verdad que el buen Gege será preso de esas declaraciones toda su vida. Espero que no afecte lo que vaya a escribir después. Por eso, aunque duela decirlo, Goyo es uno de los personajes peor escritos de Shonen actual. No porque no tenga potencial, sino porque su historia le tuvo miedo a lo que él podía hacer. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Goyo merecía más? ¿Fue justo su final o su salida fue falta del guión o falta del trabajo del guión? Comenta tu opinión. Suscríbete si te gustó el video y te estoy dejando en pantalla 2 videos que estoy seguro que te van a gustar.